Esta lectura en voz alta también les va a ayudar a eso. Entre más rápido reconozcan su voz, entre más rápido puedan establecer ese contacto, digamos, casi ególatra, si ustedes quieren, con su voz, van a poder establecer una situación de control mucho mejor. Entonces, la lectura en voz alta, en segundo lugar, nos ayuda a reconocer nuestra voz y a vencer los nervios, a vencer el miedo que nos da justamente el hablar frente a los demás. Leer en voz alta igualmente fortalece nuestra voz porque lo hacemos a lo largo de un periodo más o menos largo. Les estoy hablando de que ustedes están obligados a hablar 5, 10 minutos de pie, quise decir leer. Están obligados a leer 5 o 10 minutos de pie. Eso hace naturalmente que la voz se vaya poco a poco fortaleciendo, que le vayamos demandando a nuestra fisiología que soporte mejor lo que le estamos diciendo. La mayoría de las personas no hablan 10 minutos de corrido como nosotros. La mayoría de las personas van entrehablando, van dialogando, uno habla, el otro escucha, hay muchos momentos de silencio, de interfase, en fin, pero nosotros sí tenemos que obligarnos a que cuando menos 10 minutos al día nuestra voz esté pronunciando palabras. Y además de que tenemos que hablar, que tenemos que improvisar o que tenemos que exponer algún tema, porque finalmente estamos tratando de hilvanar ideas, estamos tratando de crecer en cuanto a nuestra capacidad cerebral de concatenar ideas, también es muy importante que al leer mantengamos esa fuerza en lo que yo les estoy diciendo. No se trata de que lean a gritos, pero se trata de que lean con la suficiencia de la potencia de la voz como para hacerse escuchar por un auditorio mediano. De manera que cuando ustedes acostumbren a su voz a estos 10 minutos diarios de lectura en voz alta, van a estarle dando fortaleza a la voz. También para eso nos ayuda la lectura en voz alta y es un ejercicio importantísimo. Desde luego, a la par que leemos, tenemos que ir dando la interpretación del texto que estamos leyendo. Ya les había explicado en alguna otra ocasión que la escritura es un código, son una serie de signos que nuestro cerebro ya aprendió a descifrar y nosotros lo interpretamos. Entonces, más allá de la lectura, es decir, de la decodificación de las grafías, o sea, de juntar las vocales con las consonantes, cuando vamos viendo cada uno de los signos de puntuación, vamos dándole una determinada inflexión, un determinado tono o entonación a lo que estamos leyendo para que quien nos escucha pueda comprender exactamente qué estamos diciendo. Hay unos ejercicios en teatro que se llaman lectura en atril y que son justamente que sin aprenderse los diálogos, los actores van leyendo los libretos o van leyendo la obra de teatro y entonces sin actuar, sin desplazarse, solo teniendo el atril y el texto, van dándole lectura con la entonación con la que deberían estar actuando plenamente, y entonces eso es importante. Ustedes pueden incluso organizarse o nos podríamos organizar para alguna vez hacer eso, hacer lectura en atril, para que pues tomemos una obra de teatro cualquiera, tú vas a ser fulano, tú vas a representar a sultano, etc. Y entonces sin que tengamos la necesidad de caracterizarnos o de vestirnos o de disfrazarnos como el personaje, sin que tengamos la necesidad de aprendernos los diálogos que están escritos en la obra dramática, podemos interpretar o intentar interpretar lo que ahí está escrito para darle la fuerza, la entonación, la cadencia, de manera que verdaderamente podamos transmitir a quien nos escucha el sentido y los sentimientos que el escritor en su momento quiso que
se pusieran en el tablado, quiso que se pusieran en el proscenio, en el escenario. Pero si no tenemos esa ocasión, al menos de inmediato, la lectura en voz alta sí nos tiene que dar para que le demos la inflexión o la genuflexión exacta, la entonación a cada una de las palabras que estamos diciendo. Ya hemos puesto algunos ejemplos, pero pues imaginen que de pronto estamos leyendo que en un pueblo cercano a las montañas, un día un hombre se levantó y lo primero que hizo fue levantar las manos al cielo y agradecer. Dios mío, muchas gracias por todo lo que me has dado. ¿Qué podría yo hacer sin ti? Entonces, ya tienes una determinada entonación, estás dándole una interpretación a lo que estás leyendo. Entonces, eso también es una ventaja que tenemos que cosechar de nuestro ejercicio diario de lectura en voz alta. Y, por último, la misma cadencia con la que leemos, es decir, la velocidad a la que leemos, nos va a ir dando la oportunidad de perfeccionar nuestra técnica de respiración. De manera que cuando nosotros aprendamos eso, vamos a saber más o menos hasta dónde podemos hablar con una sola aspiración de aire. Escuchen, más allá de las palabras, escuchen lo que hago. Cuando yo les digo que respirar es muy importante, lo hago porque verdaderamente es fundamental para que no cortemos las frases en donde no se debe. Tenemos que ocupar cada uno de los espacios que nosotros mismos nos vamos dando para ir tomando poco a poco, en pequeñas o en largas bocanadas de aire, lo que vamos necesitando para que la voz no se escuche entrecortada, o mucho menos para que tengamos que terminar en un momento dado con una frase mal hecha. Espero que hayan notado la aspiración, el jalar del aire, para que entiendan o traten de entender lo que les quiero decir. Respirar es fundamental para nosotros, fundamental. Si no respiramos, no podemos decir las cosas. Imagínense qué tan difícil es la oratoria que mientras nuestro cerebro tiene que dividirse en muchas fracciones. Tenemos que estarlo obligando a que haga un análisis del tema que tenemos planteado decir. Tenemos que hacer que nos dé las palabras, las frases, los recursos literarios adecuados. Tenemos que hacer, por supuesto, que nos permita ir expresando con las manos, con nuestros gestos, lo que estamos tratando de decir. Y todavía más, tenemos que estarlo obligando a que no pierda la cadencia de la respiración. Entonces, no es una cuestión fácil. Es algo que demanda de mucho entrenamiento, que demanda de meses y años de trabajo, pero que sí podemos hacer siempre y cuando tengamos la dedicación absoluta, la disciplina para hacerlo. Entonces, por todo lo anteriormente expuesto, la lectura en voz alta es fundamental para el fortalecimiento de nuestra voz. Una gran voz es casi siempre una gran lectora. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? La voz es importante, sí, pero también no lo es menos importante la cuestión de nuestra presencia. Y hablo de nuestra presencia no en el hecho de que seamos guapos, altos, güeros, bien formados. Por supuesto que no. La presencia de alguien se mide, al menos en mi concepto, en el porte que da la seguridad de que sabemos quiénes somos y qué vamos a hacer. De manera que cuando miran a una persona, por humilde que parezca, con la seguridad para subirse a una tribuna, para tomar un podio, para dirigirse a los demás, y lo hace perfectamente con la certidumbre de que sabe lo que va a decir, de que sabe que tiene que expresar algo importante,
eso ya le da muchísima presencia y desde luego gana el liderazgo frente a los demás. Si alguien empieza a titubear, si alguien no está seguro de lo que va a hacer, si alguien sube a la palestra sin la certeza de lo que va a realizar, si no tiene bien claro lo que va a exponer, casi seguramente va a fracasar. Entonces, es muy importante, hablaremos en otra oportunidad de las cuestiones motivacionales, pero es muy importante que nosotros que participamos en esto ganemos en seguridad, ganemos en presencia, es decir, ganemos en aplomo, ganemos en decir yo aquí estoy, en apoderarnos del lugar, en no tenerle miedo a apoderarnos del lugar, en que no nos ganen tropiezos como ¿qué estarán pensando de mí? ¿Estaré bien vestido? ¿Habré venido bien? ¿Qué estará pensando aquel de mí en este momento? De seguro me está criticando, porque son trampas con las que solemos tropezarnos muy de continuo. Entonces, no dejen que la mente les gane con esos miedos. No permitan de ninguna manera que esas cosas, esas banalidades, esas tentaciones, esas malas disyuntivas puedan de alguna manera distraerlos. Lo que necesitamos es que lleguen seguros y concentrados en lo que van, de lo que van a hacer. Entonces, si ustedes van inseguros de sí mismos, pues cualquier cosa los va a distraer. Ya ven ustedes que cuando uno habla está sujeto a una serie incontable de incidentes, desde que pase la ambulancia con la sirena abierta, que pasa un niño y se ponga a gritar, que en fin, cualquier cosa puede pasar en el momento en que estamos hablando. Si no estamos bien concentrados en lo que estamos procurando exponer, por supuesto que vamos a perder el hilo conductor de nuestra misma disertación y todo será un fracaso. Entonces, me debo poner el objetivo de estar completamente seguro, de tener el aplomo necesario para apoderarme del lugar, para apoderarme de lo que es la palestra, del lugar, de decir este es mi momento, esto es mi palabra, esto es lo que yo tengo que decir. Y entonces que lo hagamos y que vayamos ganando en cuanto a seguridad. Se pierde mucho cuando las personas de alguna forma suben muy indispuestas, muy nerviosas, cuando no han trabajado adecuadamente, etc. Si tú subes con la titubeante, diciendo me va a ir mal, no voy a poder, pues eso es exactamente lo que va a pasar. Te va a ir mal, no vas a poder. Si tú te sugestionas y piensas que no vas a hacer bien las cosas, eso es exactamente lo que va a pasar, porque tú lo estás propiciando. En cambio, si tú estás seguro de lo que vas a hacer y te convences de que lo vas a hacer bien, pues naturalmente que lo vas a realizar adecuadamente. Mirar a las personas es una cuestión de primordial educación. Si yo te hablo, te miro. Si tú me hablas, te miro. Los ojos, la mirada, tienen una comunicación muy importante entre los seres humanos. Incluso hay quienes afirman que se dice más con las miradas que con las palabras. Para poder mantener el control del auditorio, para poder constatar si me están poniendo atención o no, si ya andan jugando o no, si ya andan platicando, si ya se andan chismeando por allá, etc., tengo que estar constantemente vigilando cuál es la reacción de quienes me están escuchando. Entonces, cuando yo subo a una palestra, cuando yo hablo, miro, estoy constantemente tendiendo una comunicación visual con quien me está escuchando. Si tengo la necesidad de leer un discurso por la formalidad del momento, porque se trata de un discurso fundamental, trascendental, porque es una ceremonia, porque en fin, diferentes cuestiones tienen que ver con esto, tengo que estar, además de leyendo, levantando la vista para estar constatando de manera
frecuente si me están entendiendo o no, si están poniéndome atención o no, qué reacción me están poniendo. Entonces, mantener una comunicación visual con el auditorio es fundamental para que podamos ganar en cuanto al dominio del auditorio, en cuanto al dominio del escenario, y podamos constatar que verdaderamente estamos teniendo buena recepción de parte de quien nos está escuchando. Hay reacciones corporales que debemos saber. Hay un lenguaje corporal, lenguaje no verbal, que nosotros solemos utilizar. Si alguien empieza a hablar con las manos en los bolsillos, por ejemplo, si levanta exageradamente los hombros, regularmente se interpreta como que es un signo de indiferencia. No me interesa, no me importa. Hagan lo que quieran, no es mi asunto. ¿Ven? De la misma manera, si alguien, por ejemplo, esconde las manos, en muchas ocasiones esto se interpreta como un signo de nerviosismo, de ocultamiento, en fin. Hay quienes toman una posición que también se puede calificar de indiferente, que es el de cruzar los brazos, incluso hasta empezar a tamborilear con los pies, diciendo, sin decirlo, ya me cansaste, a ver a qué horas te callas, a ver a qué horas. Eso significa, y de hecho todos lo sabemos, nuestra experiencia en la conversación diaria, etcétera. Tú conoces a las personas por sus expresiones, entonces sabes que si ya te hacen un gesto, que si te hacen algún movimiento, sabes lo que significa. Bueno, entonces cuando nosotros nos ponemos sobre esta tribuna, tenemos que evitar ese tipo de cosas, porque lo que pretendemos es entablar una comunicación diáfana, completa, concreta, con quien nos está escuchando, y esa comunicación también pasa por la comunicación corporal, por lo no verbal. Si yo, por ejemplo, paso a la tribuna y lo primero que busco es el lugar más alejado de ustedes, significa nerviosismo, significa que estoy francamente aterrado, que lo que quiero es ya encontrar la salida e irme. Entonces, no hagan esto. Este es un signo de protección. Esto es algo que regularmente cuando ustedes se sienten perdidos o amenazados hacen. O lo contrario, cuando nosotros invadimos el espacio vital de los demás, cuando habiendo tanto espacio que es debidamente utilizado para eso, trato de acercarme más de lo conveniente, ustedes se sienten, más que en comunicación, se sienten acosados por mi presencia. Sienten que estoy invadiendo su espacio vital. Entonces, tampoco es muy recomendable que hagamos eso. A la tribuna se sube sin nada en las manos, sin nada. Hay compañeras, sobre todo compañeras, que se ponen muchas pulseritas acá y acá, y entonces de pronto me ha tocado ver que cuando van haciendo su discurso, etcétera, pues naturalmente la emoción les vence y empiezan a tratar de hacer vibrar sus manos. Y por eso Juárez fue quien fue, y entonces más otra parece que hacen maracas. Entonces es importante subir con nada. O sea, si yo subo con cosas que llamen la atención. Había un compañero que subía, tú lo conociste a Hugo, a Hugo Rangel de Nayarit. Subía con una cosa aquí que él traía de los indígenas de Nayarit. ¿Cómo se llaman los coras? Que sube con su lapicero que trae el ojo de venado. Huicholes. Pero entonces era tan vistoso lo que se ponía aquí que a la gente más se le quedaba viendo por lo que traía que por lo que decía. Entonces es muy importante evitar ese tipo de cosas para que no caigamos en ese tipo de exageraciones. Regreso a la comunicación corporal. Entonces les decía hace un instante, a la tribuna se sube sin nada en las manos. Y es muy importante que para mostrar plena honestidad
en lo que yo les estoy diciendo, entablemos